Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Este vídeo es una continuación del vídeo anterior, este es el tema 2 ya, de la serie que estamos haciendo sobre iniciación a la programación. Bien, en este vídeo vamos a dar los tipos de datos, operadores aritméticos, uso de tipos de datos, el CINI y el code de la librería IOStream, es decir, la comunicación con el usuario mediante la consola y unos ejemplos de todo lo que hemos dado. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bien, en C++ tenemos, al igual que en todos los lenguajes, solo que en C++ los definimos para indicárselo al compilador, tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser, o los que vamos a dar ahora, pueden ser enteros, es decir, que indican un número entero, flotantes o double. Estos dos son números reales, solo que el double puede almacenar más decimales que el float. Bool, es decir, tipo booleano, indica cierto o falso. Char es para caracteres, es decir, la A, B, C, un carácter, los caracteres del ordenador. Y string, que son cadenas de caracteres. Bien, estos son los tipos de datos que vamos a dar principales, los más importantes, y los básicos. Es decir, en base a estos tipos de datos, tú luego puedes crear otros tipos propios. Bien, aparte de eso, es decir, tenemos como tipos literales, enteros, reales. La máquina trabaja con estos tipos de datos. Bien, entonces estos tipos de datos los podemos usar en funciones, al declarar variables o al declarar constantes. Un ejemplo, esto es el main, que es una función, es la función principal. Al declarar yo esta función, la estoy declarando como un tipo entero. Es decir, esta función cuando termina me tiene que devolver un número entero. Aquí estamos haciendo que me devuelva un número entero. Devuélveme un 0. ¿Por qué un 0 y no otro número? Porque cuando yo me voy a los resultados luego al compilar, si veo que me ha devuelto un 0, sé que todo ha ido bien dentro de esta función. Por otro lado tenemos las constantes que se declaran de esta forma. Voy a declarar una constante de tipo entero. Se declara const. Aquí el tipo iría. Y el nombre de la constante, tipo, nombre y la asignación del valor. El punto y coma para indicar que termina la instrucción. Entonces vamos a declarar una de tipo entero, como ya he dicho, const in, lo llamamos a igual a 3. Bien, vamos a... Una cosa muy importante es, por un lado, las constantes pueden ir fuera del main, pero siempre que vayamos a declarar una variable, tiene que ir dentro de una función. No me puedes poner una variable global porque eso es pecado en programación. Ya iremos diciendo en un futuro por qué. ¿Vale? De momento, las constantes sí que las puedes declarar fuera del main. De hecho, lo más normal es que se declaren fuera del main. Yo le asigno el nombre A al valor 3 y cada vez que voy añadiendo sobre el código del programa el valor A mayúscula, realmente lo que estoy haciendo es poner el valor 3. Si yo me voy aquí sobre esto, digo, ves que se me abre un cuadradito que dices A es igual a 3. Es decir, realmente aquí estoy metiendo un valor. En un futuro veréis que se le da mucha utilidad a las constantes. Por otro lado tenemos las variables. Vamos a crear una variable de tipo entero y vamos a ver cómo funciona. Int b igual a, int b, ¿vale? Una variable se la puede inicializar, ahora mismo la vamos a inicializar, por ejemplo, y toma el valor 0. Pero a diferencia de la constante, la variable a lo largo del programa puede ir tomando el valor que tú le des, que tú le asignes, siempre que sea del tipo que la hayas declarado. Entonces, para declarar una variable se pone el tipo de la variable que vayas a crear y le asignas un nombre. Entonces, luego, por ejemplo, voy a darle el valor a b igual a 3.
Vale, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy asignándole a B el valor de 0 al principio, mientras la declaro, podría no asignarle nada y que no tenga un valor ahora mismo asignado. Esto de B lo voy a quitar. Entonces, aquí B vale 0. Y luego, cuando vuelvo a hacer esta operación, esto es una operación, lo que estoy haciendo es asignarle a la variable B el valor 3, ¿vale? El concepto de variable es ese. Es un dato que va variando a lo largo del programa y tú vas modificando o el programa automáticamente va modificando según consecuencias que vayan pasando mediante la programación que vayas haciendo. Vale, entonces, al igual que hacemos un int, vamos a hacer otro ejemplo con un double b y lo declaramos 5.6. Los decimales siempre van con un punto, ¿vale? En este lenguaje, en este compilador. El bool, si lo llamamos b, veis que va a dar error. ¿Por qué? Bueno, debería dar... Bueno, aquí no me salta el error, pero luego cuando compilo me salta. Porque estamos asignando el mismo nombre a dos variables diferentes. Tenemos dos variables que se llaman b y el compilador se lía. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a llamarlo t y le podemos asignar el valor de true o el valor de false. Un char, el char se le asigna mediante comillas, un valor. Bueno, ya que tenemos d, ¿vale? Guarda el carácter d. Y el string, este es muy importante, que guarda una cadena de caracteres. Por ejemplo, hola. Vale, ahí. Este, en principio, aunque ahora me funcione, necesitamos para poder usar este tipo para poder operar con este tipo de dato, necesitamos declarar otra librería con la que puedes trabajar con este tipo de datos. Luego, en un futuro, enseñaremos qué funciones tiene la librería string para poder trabajar con cadenas de caracteres, que se llama librería string, precisamente. Y con esta librería puedes trabajar con este tipo de datos. Bien. Después de eso vamos a enseñaros también los operadores. Los operadores que tenemos en C aritméticos, que no lógicos, los lógicos los daremos más adelante, los básicos son la suma, la resta, la división y la multiplicación. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, me voy a declarar una variable llamada b, int b. Entonces, si ya a b le sumo 3 más 4, lo que estoy dándole es el valor de la suma de 3 más 4. En este caso sería 7. O también puedo hacer una cosa. El resultado siempre se guarda a la izquierda. La operación se hace a la derecha, ¿vale? Yo no podría poner 3 más 4 es igual a b. Porque, ¿ves? Me salta un error. O sea, yo lo que quiero guardar a mi izquierda y lo que estoy operando a la derecha, ¿vale? Por otro lado, vamos a declarar otra variable a y c. A igual a 6, c igual a 4, ¿vale? Entonces, también se puede operar con variables. Si yo digo b es igual a entre c, lo que estoy haciendo es dividir lo que hay en el valor a más lo que hay en el valor, entre lo que hay en el valor c y asignárselo a la variable b, ¿vale? Se pueden operar con datos a pelo o con variables. O también se pueden operar de esta manera. b es igual a más a, por ejemplo. Lo que estoy haciendo es operar con el valor de la constante, o sea, con la constante. Como es de tipo entero, no da error. Si esta constante fuese de tipo char, por ejemplo, y a esto lo llamamos d, pues, aunque aquí no me da error, realmente estoy haciendo un pecado también a la hora de programar, porque estoy utilizando un tipo char
y se lo estoy asignando, o sea, estoy operando con tipos char y se los estoy asignando a un tipo entero. Y eso el compilador, pues luego da problemas, genera problemas. Bien, después de dar un poco los tipos de datos y los operadores aritméticos, vamos a empezar, bueno, también hemos enseñado un poco cómo se usan los tipos de datos. Si yo, por ejemplo, al hacer un code, al hacer un code un fin, también puedo hacer directamente una suma a pelo o con variables. Es decir, también puedo hacer operaciones dentro de las funciones y de las instrucciones. Tenemos también otro tipo de datos que vamos a dar más adelante, que son, por ejemplo, el más igual, el más, característico de C, obviamente, menos menos, o el por igual, el menos igual, etc. ¿Esto qué hace? Pues el más lo que hace es incrementarme. Si yo pongo, me declaro aquí una variable de tipo entero, int a igual a 1, por ejemplo, le asigno el valor 1, y yo empiezo a más, lo que hago es incrementame más 1 el a, ¿vale? Mi valor a. O también si hago a más igual 4, lo que estoy haciendo es, quiero que le sumes al valor a 4, lo que voy haciendo es un incremento de 4, ¿vale? Bueno, más igual, más, el menos funciona al inverso, o igual que el más, pero restando, por igual funciona igual que el más igual, ¿vale? Todo tiene la misma filosofía, pero con los diferentes operadores. Vale, seguimos. Y por otro lado tenemos el Cin y el code de la librería IOStream. Vamos a ver cómo funciona el Cin y el code. Y ya de paso vamos a aprovechar y vamos a hacer un ejemplo con una cadena string. Si yo aquí guardo, o sea, me voy a declarar una variable string llamada guardo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido primero. Me he creado aquí una variable string llamada guardo y vamos a hacer aquí code. Ponemos introduce un nombre, ¿vale? Punto y coma. Entonces me va a pintar, como hemos enseñado en el anterior vídeo, lo que le he metido aquí. Y aquí con el fin sirve para que el usuario pueda comunicarse con el programa y pueda enviarle datos. Entonces, si yo hago un fin, lo que estoy haciendo es que el programa, la consola, espere a que el usuario escriba algo y le dé al enter, y cuando le ha dado al enter lo que hace es enviarle a la variable que yo le he asignado el valor que ha escrito el usuario. En este caso, yo por ejemplo, yo aquí pongo guardo, y lo que estoy haciendo al hacer esto es que cuando el usuario le da el enter, lo que ha escrito el usuario se me guarda en la variable guardo, que es de tipo string. Entonces se me va a guardar como cadena de caracteres. Vamos a ver el ejemplo. Code. Vamos a mostrar ahora la variable guardo. Y antes de nada os voy a enseñar otra cosa que tenemos en la librería, que es el endline. Cada vez que yo pongo endline, hace un salto de línea. Entonces, code endline, ponemos el nombre introducido fue, y lo dejamos así. Y aquí vamos a poner un while 1 para que se congele. While 1. Entonces, si yo compilo ahora, vamos a ver cómo funciona el code y el fin. Me dice, introduce el nombre. Se queda esperando a que yo introduzca algo. Está aquí, ahora mismo, la función. Yo pongo, por ejemplo, ingeinfo. Cuando le doy a enter, el nombre introducido fue ingeinfo. Es decir, se queda esperando, pongo el nombre, le doy a enter, se me guarda la variable guardo el dato que he introducido, que es ingeinfo, y lo que hago lo siguiente es pintarme, salto de línea, hace un salto de línea, y me pinta el nombre introducido fue, y me pinta lo que hay en la variable guardo, que es el carácter, en la cadena de caracteres ingeinfo. Bien, este ha sido un ejemplo de más o menos cómo funciona el Cin y el code, y de cómo funciona también un poco el tema de las variables, sobre todo la variable string. Si yo pongo también int a
igual a 3 y digo que me pinte luego, bueno, un espacio para diferenciar, y A, pues me va a pintar el valor A después de el nombre introducido fue, ¿ves? Pues A3, el 3 me lo pinta porque lo estoy diciendo que me pinte la variable A. Así que ya hemos visto un poco cómo funciona también todo esto. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Os voy a poner el enunciado y vamos a hacerlo después. La intención con el ejemplo es que primero lo intentéis hacer vosotros, congeléis el vídeo después de ver el enunciado y luego lo comprobéis o comprobéis el resultado que vamos a hacer nosotros.